Estamos entrando a la tercera semana de la serie llamada Jesús, el hombre, su misión y nuestro mandato. Vemos a Jesús, el hombre, nuestro mejor amigo para siempre. La semana pasada vimos a Jesús, el Maestro, y hoy día quiero que consideremos a Jesús, el hacedor de milagros. Nuestro verso del tema de la serie está tomada de la frase que Pablo usa en la primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 y 2. Prepara algo así el camino de la traducción del mensaje de estas palabras acerca de Jesús. Recuerden, amigos, él dice, cuando vine a ustedes para compartirles la obra maestra de Dios, yo no traté de impresionarlos con discursos pulidos y la última filosofía. Yo intencionalmente lo mantuve simple y sencillo. Primero, Jesús, quién es, y luego Jesús en lo que hizo. Jesús crucificado. Cuando vemos a Jesús, el hacedor de milagros, hay una dificultad que inmediatamente viene a mi mente. Una de las dificultades que yo observé en mi vida en 3 continentes es como cristianos creemos que Jesús es el hacedor de milagros, pero cada uno de nosotros que creyó eso ha pedido a Jesús un milagro para nosotros mismos que parece no haberlo hecho. Esa realidad frecuentemente causa tensión en la vida de los seguidores de Cristo. Entonces, les pregunté al comienzo por qué parece que Jesús hace milagros para algunos y no para otros. Hoy día me gustaría que tratemos de aclarar esto examinando el propósito de los milagros en la vida de Jesús. Se me enseñó en el seminario que cuando quieras saber la verdad de las Escrituras, tú aplicas la ley de la primera mención. Entonces, la ley de la primera mención te lleva de regreso al punto de origen, donde la verdad fue mencionada en las Escrituras, en el primer lugar donde Jesús la aplicó. Entonces, cuando consideramos a Jesús como el hacedor de milagros, tenemos que regresar al primer milagro mencionado que Jesús hizo. Entonces, si les gustaría abrir sus Biblias a Juan capítulo 2, y si no desean seguirnos en sus Biblias, yo voy a darles el texto y los versículos claves, pero si les ayuda a tomar apuntes, les animo que lo hagan. Juan capítulo 2. Continuamos con el texto de Jesús, el hacedor de milagros. La ley de lo primero, con estas palabras, comenzando en el versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen más vino. Vamos a hacer una pausa ahí. Noten la frase. Cuando el vino se acabó, su madre le dijo a él. Entonces, déjenme recalcar lo obvio, pero creo que necesita ser enfatizado aquí. No hay ni una sola frase en la Escritura que esté ahí por accidente. Cada frase tiene una importancia. Entonces vemos que el contexto aquí es la boda. El hecho de que el texto nos diga que estamos en una boda es importante. Es importante, los niveles de expectativa son muy altos en las bodas. La expectativa de la novia, la expectativa de la madre de la novia, la expectativa del novio, de los invitados. Las expectativas son demasiado altas en las bodas. El texto en Juan capítulo 2 nos dice que el contexto del milagro de Jesús fue en una boda. Muchos de los lugares en nuestras vidas, cuando pedimos por un milagro, nosotros estamos con expectativas demasiado altas, que Dios va a hacer algo. Las expectativas de la vida siempre nos llevan a un lugar de placer consciente donde nos imaginamos cómo sería si Dios hiciera el milagro, pero las realidades de la vida ocasionalmente nos llevan a un lugar miserable de dolor donde Dios aparentemente no se presenta para hacer el milagro. El problema de la boda envuelve el hecho de que no hay más vino. Para algunos no será un problema. Ustedes han tenido bodas en su familia y su familia decide no tener vino en la boda,
Pero en ese contexto, en Juan capítulo 2, en la boda donde Jesús, sus discípulos y la madre de Jesús fueron invitados, es un problema grande, porque esta era una boda judía, y en el contexto cultural en esos tiempos y como cristianos, nosotros tendemos a enfatizar la ceremonia de las bodas hoy en día. Pero la gente judía en aquellos tiempos enfatizaban la recepción de la boda. Las recepciones de bodas judías duraban 7 días. Habían banquetes los 7 días. Se ofrecía vino en todos los 7 días. Las buenas bodas se medían en esos días por lo grande de las recepciones conocidas, no por la elegancia de las ceremonias, la belleza del vestido, las velas o las flores o las decoraciones. Las recepciones de boda en los días de Jesús sin vino serían como una boda hoy donde el predicador no se presentara, las flores no se presentaran, el novio se presentara pero estaba 59 minutos tarde. Josefo es un historiador quien escribió más o menos 100 años antes de Cristo. Y él escribió este pasaje particularmente donde nos recuerda que en los días de Jesús había un dicho judío que decía: donde no hay más vino en una boda, no hay más alegría. Lo que ellos querían decir con esta expresión era que más que una bebida, el vino era un símbolo de alegría. Entonces hoy dedico este mensaje, Jesús el hacedor de milagros, para cada persona quien está viviendo la vida con un sentido de altas expectativas, pero tu alegría ha desaparecido. La alegría en tu matrimonio se está acabando. La alegría en tu trabajo se fue, la alegría en tu familia parece no estar ahí. La alegría aún en la cristianidad no es lo que alguna vez fue. Tus expectativas que alguna vez fueron demasiado altas, pero las experiencias en tu vida te están llevando a lo más bajo. Esta es la circunstancia que lleva a María, la madre de Jesús, el decir a Jesús: hey, nosotros, tú y yo, tenemos un problema. No hay más vino en esta boda, Jesús. Es solo el tercer día de la recepción de los 7 días que se esperan y ya estamos sin vino, Jesús. Nosotros necesitamos un milagro. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 3 de Juan capítulo 2. Hay 3 tendencias en mi vida y en la tuya. Cuando nuestra alegría se ha desaparecido y estamos corriendo en una emoción vacía, nosotros tendemos a enfocarnos en nuestros sentimientos en lugar de en nuestra fe. Y en Jesús, quien es el hacedor de milagros. Notan la primera frase en el versículo 3. Cuando el vino se acabó. El hecho captó la intención de aquellos encargados de la boda. El hecho causó preocupación en cada persona que asistió a la boda. Yo creo que cuando enfrentamos problemas en nuestra vida, necesitamos aprender a enfocarnos en la solución a esos problemas en vez del tamaño del problema. A este punto, el vino fue más importante que toda la boda. Mi amigo, tú nunca vas a enfrentarte a un problema que sea más grande que la promesa de Dios para resolverlo. La alegría vuelve a nosotros como seguidores de Cristo cuando vemos que el más grande de nuestros problemas es más pequeño que el tamaño de Dios. La alegría en nuestras vidas vuelve cuando escogemos a ver a nuestro Dios más grande que nuestro problema. Y la alegría en nuestras vidas vuelve cuando escogemos permitir que nuestra fe en el hacedor de milagros crezca más grande que nuestro temor a que Él no aparezca. La alegría regresa cuando, como creyentes en Jesús, nosotros vivimos por fe y no por vista. Pablo escribió la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 7, porque vivimos por fe, no por vista. ¿Cuál es tu problema número 1 hoy en día? Algo vino a tu mente tan pronto como yo te hice esta pregunta y tu mente quiere empujarla a un lado como un sí, pero eso no, yo no quiero que agarres eso, sino que lo que vino primero a tu mente. ¿Cuál es el problema más grande?
Y la segunda pregunta es, ¿te ha quitado los ojos del hecho de que Jesús es el hacedor de milagros y que está aquí para interceder por ti? ¿Te ha robado ese problema, la alegría que Jesús quiere traer de regreso a tu vida? La segunda cosa que frecuentemente pasa cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, tratar de resolverlos por nuestra propia cuenta, cuando Dios no actúa de la forma que yo quisiera y mi tendencia es resolver las cosas por mi propia cuenta. Noten, esta no era la boda de María, esta no era la boda de la hija o el hijo de María, pero María tomó el problema como si fuera suyo, de la persona que la había invitado para ser parte de la boda. Noten, un problema no puede ser tuyo y de Dios al mismo tiempo. Tu problema será tu problema hasta que tú escojas entregarlo al hacedor de milagros. Yo creo que este versículo es para muchos de los que están escuchando hoy y se encuentra en Isaías capítulo 30, versículo 15. En el arrepentimiento y la calma, dice el profeta, se encuentra tu salvación. En arrepentimiento, voltearse hacia. Calma, en la serenidad y la confianza está tu fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Tú nunca vas a conocer la paz de Dios hasta que tú cambies y vayas en la dirección de Dios. En medio de tus problemas y circunstancias, la palabra calma significa parar tus esfuerzos y permitir a Dios el comenzar los de Él. El versículo 16 continúa. Se resisten y dicen, huiremos a caballo. Por eso, así tendrán que huir, dicen, cabalgaremos sobre caballos veloces. Por eso, veloces serán sus perseguidores. En las Escrituras, los caballos son siempre símbolo de fuerza humana natural. Entonces, cuando nos enfrentamos a nuestros problemas, Isaías dice, nosotros naturalmente tratamos de resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, pero noten que siempre sus problemas van a ser más grandes que nuestras propias fuerzas. Los perseguidores siempre van a tener caballos más veloces que nuestros propios caballos. El simbolismo del caballo de fuerza natural. La solución a los problemas de tu vida no están basados en tu propia fuerza, tampoco en la fortaleza humana de otros. La solución de tus problemas se encuentra en el Jesús que hace milagros, que fue enviado por Dios para ti para vencer tus problemas. Versículo 17, Isaías continúa, quedarán abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. Amigos, escuchen, cuando ustedes se enfrenten a los problemas, hay una tendencia natural de alejarse de Dios. Es causado por la depresión psicológica. Los lleva al desánimo. Aislamiento de Dios te va a colgar hasta secarte como una sábana, secándose en el viento en un tendedero. Versículo 18 dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. La mejor parte del día de Dios es cuando te deja libre de culpa, donde te encuentras tú mismo tratando de resolver tu problema, cabalgando en tu propio caballo, cuando los caballos de los que te persiguen ya tomaron el tuyo. Mi amigo, Dios no te quiere castigar. Dios no quiere nada más excepto el mostrarte compasión, gracia hacia ti. Añora bendecirte. Él añora el retornar a ti como una fuente de alegría mientras esperas en Él. Cuando tu esperanza se desaparece, te animo a que no te enfoques en tus sentimientos, no en el hecho que tú quieres naturalmente tomar las cosas por tu propia cuenta. No exageren en el negativismo que rodea el problema. Tendemos a exagerar el negativismo. Las quejas son una tendencia natural humana. Los elementos están incluidos en la vida de David, en el libro de Salmo, donde David tiene salmos de lamentos. Él está llorándole a Dios, diciéndole, Dios, no te entiendo, Dios, no sé qué es lo que está pasando. Hubo otro profeta, Jeremías,
el cual tenía su apodo de Llorón, él escribió el libro llamado Lamentaciones. La queja es una tendencia natural, pero si solo nos lamentamos cuando nos enfrentamos a problemas, necesitamos salir de ese lamento a enfocarnos a soluciones positivas a ese problema. Lo cual les propongo a ustedes es Jesús. Necesitamos vivir con suficiente fe en el Hacedor de milagros, llamado Jesús, para que nuestras situaciones de problemas le den a Dios la oportunidad de trabajar. Cuando nosotros encontramos la alegría en la vida, vamos a encontrarla cuando le digamos a Dios nuestros problemas. Pero más aún, cuando les decimos a nuestros problemas acerca de Dios. Cuando nosotros cantamos canciones de adoración, que Dios es bueno, Dios es grandioso, Dios es maravilloso, es para recordarnos que nuestro Dios es digno de servir y es más grande que todos nuestros problemas. Lo adoramos por eso. Y lo alabamos por eso. Encontramos confianza en Él. Noten que el problema no era el problema de María, pero ella vino en nombre de la novia y el novio y los padres de ella. Si ellos estaban pagando la cuenta, y ellos les ofreció la solución a su problema. Ese ejemplo de lo que María hizo es siempre la situación que hará que tu vida y la mía cambie. Pero cuando nos enfocamos en lo negativo de la circunstancia, nunca veremos la solución de Dios para aquellos alrededor nuestro a quien Dios quiere llegar a través nuestro. Cada situación en la vida de cada persona apunta a la oportunidad de ver a Jesús como la solución a sus problemas en este mundo. Amigos, estas son buenas noticias. Es el Evangelio. Es porque Jesús empieza aquí, en una situación. Todos nosotros hemos estado en bodas y sabemos la importancia de una boda, y era en esta boda donde significaba mucho. María dio un paso adelante y ella sabía que Jesús era la solución al problema que ellos tenían. Andraé Crouch, que tuvo su apogeo, pero era alguien conocido en los 70s cuando yo era muy joven. Yo estaba en la universidad. Andraé Crouch escribió las letras de una canción que yo creo que aplica a Juan capítulo 2 y el milagro que él hizo en esa boda. Él escribió estas palabras: Jesús es la respuesta para este mundo hoy. Sobre él no hay otro. Jesús es el camino. Si tú tienes unas preguntas en tu mente, pero tienes desalientos y una paz que no puedes encontrar, reflexiones del pasado parecen enfrentarte cada día. Hay una cosa que estoy seguro: Jesús es el camino. María, la madre de Jesús, vino a su hijo con confianza. No porque él había hecho un milagro antes, porque ella sabía que había pasado 30 años atrás cuando el ángel le dijo: este entrará en tu vientre. Jesús fue abordado por su madre, quien vino a él en confianza. Hijo, tú y yo, nosotros tenemos un problema. El primer punto de esta conversación se enfoca en cuanto estamos yendo en nuestras vidas, con nuestras emociones vacías. Tendemos a enfocarnos en nuestros sentimientos y no en el hecho de que tenemos un hacedor de milagros. Resolvemos las cosas por nuestra propia cuenta porque es nuestra tendencia natural de hacerlo. Terceramente, tendemos a exagerar lo negativo de la circunstancia en vez de hacer un cambio positivo en Jesús, la solución. Para el segundo punto de este sermón, quiero que nosotros mencionemos el hecho de que Jesús hizo algo en medio de las circunstancias que, creyendo en su poder, Él está listo para hacer por ti y tus circunstancias de ese día. Punto número 2. Jesús quiere que pongas tu fe en práctica. Haz lo que Jesús quiere que tú hagas. María reconoció el problema y fue a Jesús y dijo: ahora
tú arréglalo. Algunas de las palabras más importantes, yo creo que María dijo alguna vez, fueron estas 8 palabras. Ella no le habló a Jesús, ella habló por fe a las otras personas quienes estaban alrededor de Jesús. Jesús, escuchando esto, oyó estas palabras de su madre, lo que sea que él, Jesús, les diga, que háganlo. ¿Se dan cuenta que ese es el secreto para toda su vida? Jesús vino para permitir que te des cuenta de que Él es la diferencia en tu vida, entre temor y alegría. Lo que sea que Jesús te dice que hagas en la Biblia, yo te animo que lo hagas. No porque sea divertido necesariamente, no porque sea fácil, lógico o popular, pero porque es lo correcto ante Dios. El llevarte ante las circunstancias que Dios ya sabía antes de que llegues a eso. Él quiere que tú practiques tu fe en Él. Dios es famoso por hacer cosas que tú no conoces ni siquiera la razón ni el porqué detrás de esto, pero Él quiere que tu lógica por fe esté de acuerdo con su voluntad. Isaías escribió acerca de esto en el capítulo 55. Versículos 8 y 9 en la Biblia viviente. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos y la tierra. Hasta que tú aceptes que Dios es más grande que tu cerebro, no vas a poder caminar por fe. Y hasta que tú no camines por fe, el escritor de Hebreos dice, tú no puedes complacer a Dios. La manera en que Dios resuelva tus problemas mañana no serán la manera en que resolvió los problemas de alguien más ayer. ¿Se acuerdan la historia del hombre que Jesús tocó, quien era ciego, y que puso su mano sobre él y pudo ver? Había otro hombre que tenía un amigo que también era ciego, y el amigo le dijo a su amigo ciego, hey, te voy a llevar a Jesús mañana. Y así lo hizo, lo llevó donde Jesús, y caminó hacia él y le dijo, Jesús, quiero que toques a mi amigo, él es ciego. Ahora, el hombre tenía gran fe en Jesús, pero tenía las expectativas de lo que Jesús hizo por el otro hombre ciego, era la manera que él haría por su amigo. Entonces Jesús, escuchándolo decir, ahora tócalo, Jesús, tócalo. Jesús se agachó, tomó un poco de polvo, tierra, y escupió en él. Y pienso, seguro habrá escupido quizás 3, 4 veces. Y ahora con el polvo del piso y la saliva de su boca se hizo barro. Y cuando ese barro en su dedo que él no tenía cuando tocó al hombre ciego primero, Jesús tocó al segundo hombre ciego. Y el amigo estaba sorprendido. Mi amigo, oye, cuando tú necesitas un milagro de Dios, tú no le dices a Dios cómo hacerlo. Tú haces lo que Él te dice que hagas. Lo que sea que Él te diga que hagas. Si tú siempre tienes que entender a Dios, tú nunca vas a estar en una relación correcta con Dios. Entonces, cuando las circunstancias de la vida requieren un milagro, haz lo que Jesús dice que hagas en este libro llamado la Biblia. La segunda cosa, enfócate en el deseo de Dios hacia ti. Cuando tú le pides a Dios por un milagro y no lo hace, tú tienes que dejarlo en las manos del hacedor de milagros. Él no está obligado a hacer su voluntad en la manera que Él hizo en la vida de alguien más. Él todavía es Dios. Santiago lo dice de esta manera. Él dice que Dios nos permite pasar por pruebas en nuestra vida para poder desarrollar nuestra fe. Y la fe, cuando está completa, produce perseverancia. Y la perseverancia, Pablo dice, produce carácter. Y el carácter, esperanza. Dios debe hacer algo en mi vida antes de que Él haga
algo a través de mi vida. Y muchas veces me encuentro queriendo los beneficios del milagro que será la solución a mi vida sin pasar por el dolor de la perseverancia, que es el requisito del problema. Me llama a soportar. Dios algunas veces demora la solución para los problemas en nuestras vidas para que Él pueda perfeccionar el carácter de las personas como tú y como yo. Dios conoce las circunstancias de nuestra vida temporal, pero Él quiere desarrollar el carácter en nuestras vidas terrenales para que nos lleve a una eternidad, un carácter como Cristo para el cielo que desarrollamos en la tierra. Él sabe que las circunstancias en tu vida van a cambiar un día, pero Él sabe que en el cielo tu carácter va a ser para siempre. Veamos el versículo 6 de Juan capítulo 2. Estamos de regreso en la boda en Caná de Galilea. Ahí habían 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Nuevamente, muchos detalles porque están ahí. Imagínense esto ahora. Hay todo tipo, hay una cantidad de vasijas de vino vacías acumuladas de 3 días de la recepción de la boda, pero Jesús, en vez de decirles que llenen de agua las vasijas de vino que estaban vacías, les dice: vayan a buscar las vasijas religiosas ceremoniales, las que contenían 100 litros que estaban vacías y que nunca antes habían sido llenadas de vino, que solamente eran usadas para ceremonias judías. Yo pienso que eso es muy importante saber eso. Es importante saber que eran vasijas ceremoniales religiosas y aquí está el porqué. Antes de que tú vayas a una sinagoga, la ley requiere que te laves las manos, pero tus manos tienen que ser lavadas en una forma especial y el agua para lavarte era de vasijas que eran para estas prácticas religiosas. Ahora, si tú te lavas las manos y las dejas secar goteando, como hacemos nosotros, sacudiendo las manos de esta manera, tú no estabas limpio. Tú tenías que lavarte las manos con esas vasijas que contenían el agua, lavarlas de una manera que el agua corría por tus manos, brazos y llegaba hasta tu codo. Y es ahí donde que era la manera correcta y te llevaban y permitían la entrada al lugar religioso. Aquí está el punto. Jesús tomó las vasijas que simbolizaban muerte, rituales religiosos, y las llenó de alegría del vino. Mi amigo, cuando la cristianidad es solo religión, cuando es solo acerca de reglas, es solo acerca de regulaciones, rituales y asistencia y la cantidad de dinero, tú te vas a secar. La relación entre nosotros y Dios a través de Jesús es lo que nos trae alegría en medio de nuestras circunstancias. Entonces, parte de la razón que yo creo que la cristianidad puede algunas veces ser tan apagada, tan aburrida, tan seca, es porque hemos perdido la relación, porque nuestro enfoque está en las reglas asociadas con la iglesia de Stonecrest, la cristianidad en general, las culturas de los Estados Unidos. Es acerca de la relación con Dios. La religión no está supuesta a ser el final. Estaba supuesta a ser desde el comienzo con nuestra relación con Dios, lo cual nos dirigía a Jesús, el cumplimiento de Dios con nosotros para esperanza y la eternidad, el hacedor de milagros. Las vasijas ceremoniales llenas de agua se volvieron renovación de la alegría en la recepción de la boda, porque Jesús dijo: hagan esto. Antes que pasemos a otro punto, déjenme animarlos a leer el pasaje de Pedro en su primera carta para los primeros cristianos de la iglesia, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice esto: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele.
Entonces, esto es lo que hacemos cuando estamos en necesidad de un milagro. Número 1, hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos. Segundo, nos enfocamos en el deseo de Dios para nosotros. Tercero, nosotros creemos en lo que es increíble. Volvamos a nuestro texto, la historia, Juan capítulo 2, continuamos en el verso 8 y 9. Entonces Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino. Noten esta parte. Sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes. La historia del agua, de las vasijas y lo del encargado del banquete había probado. Aquí está mi recomendación para ustedes mientras toman el próximo paso de seguir a Jesús, el hacedor de milagros. Exíjanse ustedes mismos a creer lo increíble. Confíen en Dios, en cosas que parecen humanamente imposibles, mientras cabalgan en sus caballos tratando de buscar la solución mientras los otros jinetes están alcanzando. Como un niño que creció en una pequeña iglesia de campo allá en el norte de Maine, yo recuerdo cantando este coro cientos de veces. ¿Tienes algunos ríos que crees son infranqueables? ¿Tienes algunas montañas que no puedas atravesar? Dios se especializa en cosas que parecen imposibles y Él puede hacer algo que otro no puede hacer. Este pequeño coro viene de la verdad de Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesús los vio fijamente y dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto nos lleva al último punto del pasaje de hoy. Hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos en la Biblia. Nos enfocamos en el deseo de Dios quiere para nosotros, creemos en lo increíble y esperamos lo mejor. Jesús, quien resucitó de la muerte, es el Jesús que sana a los enfermos. Pero si Dios decide no sanar a todas las personas enfermas en la tierra, como ha decidido hacerlo con mi esposa Susan después de 17 años de pedir por un milagro, quiero decirte, Bren y Susan ha decidido seguir a Jesús de todas maneras. No enfocarse en la solución, no dejarnos llevar por el hecho de que hay decepción. Nos gustaría tener una historia. Oh, Jesús la tocó y la sanó. Y sí, nos han dicho, es su culpa, ustedes no tienen suficiente fe en creer en Jesús. Tómenlo por si sirve de algo. Yo creo que Jesús está todavía enseñándonos a Susan y a mí algo a través de la circunstancia donde Él dice, escucha, un día cambiaré esa agua en vino de alegría. Yo voy a hacer esto en mi tiempo y en la manera que yo decida. Tu decisión es el seguirme y esperar lo mejor. Yo creo que debemos ser personas de fe, quienes confiamos en Dios porque Él es un Dios bueno. Él es bueno todo el tiempo. Él solo hace el bien para los que Él ama. Malas circunstancias solo pueden durar una vida. Buenas y santas transformaciones duran una eternidad. Mientras nos volvemos santos, aun como nuestro Padre en el cielo es santo. La tierra es un viaje hacia esa santidad. El cielo es donde la perfeccionamos. La santidad es una decisión que tomamos en esta tierra hasta que nuestra alegría sea completada en el cielo. Quiero pedirles que inclinen sus rostros y quiero pedirles que oren conmigo. Quiero preguntarles, después de haber escuchado la verdad de esta palabra, ¿cuál es tu próximo paso? Por favor, no apaguen sus televisores, permitan que Dios, ahora que ustedes han escuchado la palabra, que den un paso y digan, Dios, voy a ser un hacedor, voy a dejar que Jesús sea el hacedor de milagros. Quiero que la alegría vuelva a mi relación contigo, Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mi cristianidad. No quiero ser solo un oyente,
Quiero ser un hacedor. Oren conmigo. Mi primera oración va a ser para aquellos que no recuerdan haber declarado quién Jesús es. El primer lugar, el Señor en sus vidas. Entonces les invito a hacer esta oración expresada con mi voz y que se convierta en el deseo más profundo de su corazón. Señor, hoy recibo a Jesús como mi Salvador. Yo creo por fe, Jesús, que tú eres el hacedor de milagros. Y en las circunstancias de mi vida te necesito para que tomes el control. Entonces me pongo a un lado y te pido que tomes las riendas y recibo tu regalo de salvación y declaro que eres Señor de mi vida. Espíritu Santo, te recibo. Ven y revélame más acerca del reino de Dios. Revélame lo que es correcto de lo incorrecto, porque para mi deseo ahora es hacer lo correcto para agradarte, Jesús. Mi segunda oración es para aquellos que han sido seguidores de Cristo por un tiempo y su alegría ha desaparecido. Su alegría ha desaparecido. Tú has orado a Jesús creyendo que Jesús te debe un milagro. Jesús vino para enseñarnos con gracia y verdad, y la verdad del asunto es, Él fue Dios, Él es Dios y siempre será Dios. Y por su grande amor, tú no te has consumido, pero su misericordia hacia ti es nueva cada día. Entonces ora conmigo. Perdóname, Jesús, por esperar que tú trabajes en las circunstancias de mi vida en la manera que yo te digo que lo hagas, como si yo fuera Dios y tú mi siervo. Oh Jesús, aquí y ahora, yo cambio esa dirección y declaro que tú eres mi Dios y yo tu siervo. Yo voy a seguir tu guía, yo te recibo como la solución de los problemas en mi vida. Te doy de regreso la posición número 1 de señorío y me regocijaré en mis circunstancias creyendo que tú eres Dios. Ayúdame en mi incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén.